Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar. Quería presentarles al arquitecto Irving Torres. Irving es un arquitecto puertorriqueño que estudió en la Universidad Politécnica de Puerto Rico, que nos conocimos hace aproximadamente 10 años, cuando a mí me invitaron a dar clases en la Politécnica, en la Poli, como le dicen allá, que en esa época tenía un intercambio con, me parece que era con la UNAM, no. Con la UNAM y con la Ibero. Con la UNAM y con la Ibero, ¿no? Era un intercambio en donde nos invitaban pues a pasar una temporada en la isla, aproximadamente unas 4 o 5 visitas durante el semestre, que la verdad es que fue una muy buena experiencia. La primera noche que llegué allá, que el decano me invitó a cenar, una cena que siempre Irving me dijo, ¿qué tal te la pasaste? Un poco aburrida la cena, pero cuando el decano se fue me dijo, aquí te dejo en manos de Irving. Y ahí cambió todo el panorama, ¿no? Irving es realmente un amigo, o sea, yo lo presentaría primero que nada como un amigo. Durante un tiempo pues, estuve yendo allá y demás, pero en algún momento él me contactó cuando ya estaba yo de regreso en México y me dijo que tenía ganas de pasar una temporada en el DF, ¿no? Y bueno, pues ahí un poco empieza esta historia, que me gustaría que él la tome de ahí en adelante. Y bueno, pues la idea como siempre es, presentaremos lo que estamos haciendo en Perú, un poco por qué estamos allá, y después pues lo abriremos a preguntas. Entonces, pues bueno, gracias Irving por estar acá. Un placer que estés aquí en la cátedra y pues arranca. Muy buenas noches, gracias Javier por la invitación. Un poco retomando lo que Javier platicaba al principio, soy puertorriqueño, a muchos puertorriqueños nos llaman boricuas, y así entre el círculo de amistades y colegas mexicanos, más sí, que por Irving me llaman por el bori o el boricua. Para los que no tienen idea de dónde viene lo de boricua, la palabra boricua surge de los inmigrantes puertorriqueños en Estados Unidos. Puerto Rico, antes que llegaran los españoles, se llamaba la isla por los indios, se llamaba Borinquen. Y de ahí surge que los inmigrantes puertorriqueños en Estados Unidos... ¿Me lo pego? Okay. ¿Quieres usar esto? No, está prendido ahora. Los inmigrantes puertorriqueños, de alguna manera, para reforzar su identidad como inmigrantes en Estados Unidos, utilizan este término como para ir un poco más allá en términos de profundidad de su origen. Entonces, un poco quería hacer esa aclaración al principio porque todos me conocen por el bori. Entonces, digamos que para eso del 2006 yo llamo a Javier y un poco por una inquietud muy personal a nivel profesional. La isla es Caribe, pequeña, somos 3.5 millones de habitantes y de alguna manera se vive muy de cerca todo lo que se le llama interiormente el insularismo. Nosotros nos miramos mucho entre nosotros mismos y por la condición política que tiene con Estados Unidos, que es una colonia americana, muchas de las relaciones profesionales de los arquitectos más se desarrollan mirando hacia el norte. Yo en particularmente, a través de mi educación en la Escuela de Arquitectura, desarrollé un interés por Latinoamérica y de ahí, haciendo un poco un resumen, es que surge la oportunidad de en un momento en que me quiero reinventar profesionalmente, en vez de irme a Estados Unidos, llamo a Javier y le pido una oportunidad en el despacho. La idea era que iba a estar un año, creo que ya se cumplen 8 o 9 años, que no he regresado a Puerto Rico, más allá de las visitas protocolares. Y un poco resumiendo también, llevo 4 años en esta misión, porque es una especie de misión-aventura de fundar la oficina de JSA en Lima. Digo aventura porque siempre se planteó de una manera, digamos, informal, sin mucho protocolo de andamiaje de cómo se organizaba ese principio de la oficina. Entonces creo que un poco es, en esta plática, compartir un poco de lo que ha sido la experiencia de esos 4 años, un resumen de unos 6 proyectos que de alguna manera resumen
la experiencia de estar en la oficina de México, entender toda una lógica de pensamiento creativo y ya en un giro de implementar un poco esa filosofía en Lima, pero cruzándola también pues con entender otra cultura y otro contexto que sí hay similitudes con México, pero es distinto y a su vez distinto a mi andamiaje cultural y profesional de Puerto Rico. Entonces, creo que es bueno comenzar con algunas imágenes referenciales de ¿este quién le dicen? Bueno, para que se hagan... acá, me regreso, ahí, ok. Para que se hagan una idea, yo soy de aquí, de esta islita. Me gusta siempre aclararlo porque en ocasiones somos latinoamericanos y puede sorprender que se confunde o no estamos claros dónde estamos algunos de nosotros. Entonces, es muy común que a los puertorriqueños nos confundan con los ticos, con los de Costa Rica. Entonces, bueno, yo me cambio de acá a acá. Puerto Rico, la zona metropolitana, tiene 1.5 millones de habitantes. Totalmente otra escala a lo que es Ciudad México. Y luego de acá, luego de una experiencia de unos 4 o 5 años, me cambio a Lima, a una ciudad con 10 millones de habitantes. Un poco unas imágenes muy rápidas de cómo se fue estructurando Lima. La ciudad se funda un poco desvinculada de la costa y de alguna manera comenzó a crecer, lo ven un poco en la cronología cómo se va armando, y se fueron desarrollando una serie de núcleos que establecieron una relación más directa con todo el borde de la costa. Hoy por hoy, la ciudad se desarrolló todo este borde y ahora se está desarrollando como una especie de ramificaciones que vuelven de alguna manera buscando el interior. El paisaje de Lima y de Perú es muy diverso. La costa, la selva, zonas glaciares por la altura, Machu Picchu, una imagen icónica de lo que es Perú y cómo se conoce a nivel del mundo, la condición del desierto y esta última que es una condición muy particular de la ciudad con todo el tema del acantilado, pero que sí la ciudad también está desarrollada en una zona de desierto. Una vista muy, muy rápida de lo que es el paisaje de Lima y un poco el paisaje que de alguna manera también es parte de las ciudades latinoamericanas. No es una imagen ajena a México, es un paisaje que se puede encontrar en la República Dominicana, que se puede encontrar en México, que se puede encontrar en Colombia, en Bogotá. Y un poco hacemos este contraste porque la ciudad también tiene una lógica que uno empieza a entender desde el momento que empezamos a hacer esas primeras visitas con un primer proyecto. Es una ciudad que, a pesar de que está fundada en una zona desértica, tiene una serie de parques y un paisaje construido que es un mérito de la ciudad y que de alguna manera construye una serie de barrios importantes en la ciudad, algunos como Miraflores, San Isidro y Barranco. Es una ciudad que es muy dura, es una ciudad que yo siempre le comento a Javier que sobrevivo en ella en la medida que pueda entrar y salir de ella. Es una ciudad que se caracteriza porque durante 8 meses del año hay una condición climatológica que genera una condensación del agua del mar y provoca que 8 meses del año la ciudad tiene una especie de nube gris que los peruanos le llaman la panza de burro. Entonces, en un principio, en esos primeros viajes que nosotros hicimos a Lima, uno lo ve, pero uno no lo siente, porque son viajes de 3, 4, 5 días y ahí queda. Pero en la medida que uno empieza a pasar una primera semana, una segunda semana, una tercera semana, es un tema que pega al ánimo de uno, ¿verdad? En cómo uno empieza a acoplarse a la lógica de la ciudad. Y esas imágenes de alguna manera representan lo que es en gran medida el paisaje de la ciudad de Lima durante 8 meses.
Es una ciudad, como muchas otra vez latinoamericanas, que tienen el caos de vial. Es una ciudad que en gran medida no tiene un organigrama urbano muy claro, y por consiguiente las vías vehiculares no tienen la escala adecuada como para poder generar unos flujos importantes en las horas pico. Entonces, paralelo a eso, la ciudad sí siempre nos recibe pues con una serie de ejemplos importantes de arquitectura, una serie de figuras que de alguna manera uno puede comenzar a cruzar con experiencias análogas a Ciudad de México, como puede ser la obra de Siriani con el conjunto San Felipe, que inmediatamente uno lo puede transponer contra la obra de Mario Pani en Tlatelolco. Y otra serie de ejemplos muy importantes en la ciudad que sobre todo representan un periodo de los años 50 y de los años 60. Quisimos poner algunas imágenes como para que se puedan hacer una idea de algunos referentes sobre los cuales se construye la arquitectura de la ciudad. Entonces, si quieres ahí, Javier, hablar un poco de esa primera visita. Antes de hablarles de esto, quería nada más resaltar una cosa que me parece curiosa. Me encontré cuando estaba yendo a Puerto Rico muy seguido con la obra de Henry Klum, que obviamente Irving me dijo: tienes que ver la obra de este arquitecto. Un arquitecto que llegó y se estableció en Puerto Rico y que hizo una obra que sobre todo está basada en la sombra, en las celosías, en los pórticos. La Universidad de Puerto Rico tiene mucha obra, muchos edificios de Henry Klum, pero además hay otros, como el condominio La Rada en el Condado, ahí en San Juan, y otros edificios que siempre me han parecido, siempre me han acompañado, ¿no? En esa maleta que les hablo, que uno va guardando cosas, ahí tengo a Henry Klum. Cuando llegamos a Lima, nos encontramos con Teodoro Cron, que es otro arquitecto emigrado, en este caso a Perú, y que también hizo algunos pequeños proyectos, sobre todo de vivienda urbana, que son unas verdaderas joyas que nos hemos encontrado. Irving y yo, al no tener automóvil allá en Lima, y bueno, él es un fanático de la bicicleta, pues nos movemos o en bicicleta o a pie o en taxis, que es curioso, todo el mundo se mueve en taxi allá, es una cosa muy impresionante, pero nos vamos encontrando de repente con arquitectura que no sabemos de quién es, porque somos ajenos, y poco a poco vamos como construyendo un catálogo de lo que nos parece valioso, ¿no? Al grado de a veces hablar de que estaría bueno hacer un catálogo de estos edificios, porque sentimos que no se les da el valor, muchos están desapareciendo poco a poco, ¿no? Y esto que parece algo muy simple, son unas casitas dúplex que hizo Crom en la calle de Roma, allí en Lima. Es toda una enseñanza, todo un aprendizaje del manejo de los materiales, de los detalles, de la escala humana, ¿no? Entonces, son estas cosas que de pronto te encuentras en un lugar ajeno. Entonces vale la pena como comentárselas. Lo mismo, ahorita decía Irving de Siriani y de Mario Pani, pero también de pronto mostraste este otro edificio que podría ser de alguna manera un similar al edificio de Guadalquivir y Reforma de Pani, ¿no? Que tiene también comercio, una terraza y luego viviendas arriba. O sea, son cosas que empezaron a suceder en Latinoamérica y que de alguna manera nos hermanan, ¿no? Cuando uno va a visitar estas ciudades modernas. El caso de Residencial San Felipe, que además lo tenemos muy presente, bueno, el San Felipe y el Matute se parecen mucho, pero está pegado a la zona de San Isidro donde tenemos la oficina, entonces continuamente estamos pasando por ahí y siempre es un motivo como de pararnos, tomar una fotografía y hablar de esas épocas de la vivienda que no nada más sucedieron en México, sino también en Lima. Les he hablado de Previ aquí. Entonces hay como cosas que te van de alguna manera trayendo de regreso y de ida de entre México y Perú, que cuando menos a mí en lo personal siempre me sorprende, ¿no? Yo llegué a Perú en un primer viaje con Bernardo Gómez Pimienta y con Miquel Adrià. Fuimos a dar una conferencia, Miquel hizo una exposición de arquitectura, y entonces Bernardo y yo y Miquel dimos una conferencia cada quien, y luego nos fuimos a viajar, nos encontramos con Sacsayhuamán, este trabajo fantástico de los incas, el trabajo de la piedra, de la junta a hueso,
inexplicable, ¿no? Con estos grandes monolitos. Y además, algo curioso es que gracias a la agregada cultural de la Embajada Mexicana, nos permitieron quedarnos en esta casa, una casa de un amigo que no conocíamos y que eventualmente se convirtió en nuestro cliente más importante y un poco la razón también por la que llegamos y aterrizamos en Perú. A raíz de ese viaje y a raíz de habernos quedado en esa casa, aquí en Cusco, pues este amigo que después le hicimos una cena para agradecerle, me invitó a hacer una casa y la verdad es que fue la primera oportunidad de hacer un proyecto en Sudamérica. Me parecía que había que hacerlo a como diera lugar. Me acuerdo que hicimos toda una presentación de planos, de una maqueta. Llegué a conocerlo porque realmente no lo había yo conocido bien. Le presenté el proyecto y ahí me dijo que era un concurso. Me dijo, es que tu proyecto está bien, pero además estoy viendo el proyecto de un suizo y 2 arquitectos peruanos. Entonces yo como que sentí que no le había gustado lo que había hecho, que no había yo dado el ancho en el concurso. Me regresé a México y le llamé y le dije, ¿sabes qué? En 2 semanas quiero volver a ir y te quiero llevar, ahora que ya te conozco más, que ya sé lo que quieres, quiero llevarte una segunda versión y ya tú decidirás qué sucede, ¿no? Con la casa, pero yo no me quedé conforme con lo que te presenté. 2 semanas después fui y le presenté ese proyecto, ahora lo presentaremos, pero... Te dijo algo así como que sin compromiso. Claro, obviamente, sin compromiso. El primer viaje me lo pagó, el segundo ya me lo pagué yo, pero en realidad es un poco, a lo mejor esa ambición o esas ganas, ¿no? De poder hacer algo, después de haber conocido al cliente que también, pues, al ver esta casa, al habernos quedado ahí, como que yo tenía muchas ganas de poder participar de esa manera, ¿no? Ese es un poco el por qué llegamos a este lugar. Después, bueno, pues, ¿quieres empezar a hablar tú de...? Si quieres presentar, viene ahora la casa de Armando, esa es la primera. Ok. Pásale. Bueno, esto es una especie de cronología. Sí, esta es una especie, exacto, de cronología desde que llegamos y lo que hemos ido construyendo ahí en estos años, que se los vamos a presentar a detalle. En realidad, al principio, pues fueron viajes de... Bueno, les voy a contar, obviamente, 1 año después de que le presenté ese segundo proyecto, me llamó Armando y me dijo que habían decidido hacer la casa con nosotros. Entonces, a partir de ahí empecé a realmente ir a ver si concretábamos esta casa, irla madurando. Y en el inter de que esa casa se iba a hacer, pues de pronto nos presentó a otro amigo, ¿no? Y entonces el amigo también quería otra cosa y así un poco se va dando la historia, ¿no? Pero esta casa está, hace rato Irving mencionaba de estos fraccionamientos de una colonia que se llama San Isidro, en donde hay una serie de parques centrales en las manzanas, en donde las viviendas que viven alrededor del parque tienen la ventaja de vivir a un parque y también vivir hacia la ciudad. Quería hacer una pausa. Hay un fenómeno en la ciudad que podría decir que es tiene que ver un poco más con los últimos 8 años, que es que el desarrollo inmobiliario está creciendo a una velocidad increíble. Entonces, en gran medida, muchas de estas casas unifamiliares que tenían una condición de una especie de doble fachada, o sea, una fachada que vive hacia la calle y otra fachada que vive hacia el parque, son unos lotes que tienen un sobrevalor actualmente y se están convirtiendo en proyectos multifamiliares. Lo digo porque en esta primera casa tiene esa condición y luego van a ver otro proyecto de la oficina donde sí hacemos una intervención en esta condición que es muy particular, que se repite tanto en San Isidro, en Miraflores, como en Barranco. Lo que también es interesante de estos parques es que durante el día están abiertos, la ciudad pasa, abre la reja y la deja abierta durante el día, y creo que es a las 7 de la noche pasa y la cierra de nuevo, ¿no? Y eso hace una especie como de ambigüedad entre un espacio público y un espacio, pues, de una comunidad más cerrada, ¿no? Pero lo comparten, y por más que pues tienen situaciones similares a las nuestras también, pues de choques sociales fuertes y de inseguridad y otros temas, se ha seguido manejando esto de la misma forma. O sea, nadie ha llegado a decir, este parque ya es nuestro, yo lo cierro y me da lo mismo. O sea,
A mí me parece que es una forma interesante de convivir, o sea, el poder decir, compartimos estos corazones de manzana, son parques, y durante la noche, bueno, pues los cerramos porque ahí vive una comunidad, pero en el día se abren, ¿no? En fin, creo que es una fórmula que en México no hemos visto, ¿no? Aquí, pues realmente los parques tienen otra escala, pero estos pequeños corazones de manzana creo que le dan a San Isidro un carácter bien interesante. El caso de esta primera casa no era tanto convertirla en un edificio multifamiliar, sino convertirla, o sea, demoler una casa para hacer una casa nueva. En este corte, creo que se resume a lo mejor el proyecto. El parque está, aquí está la calle, planteamos un pequeño receso con una escalera que te sube a un primer nivel, pero no muy alto, un nivel como de 2 metros de altura, un poquito, 2.20 digamos. Llegas a un espacio con muy buena altura, como pueden ver aquí hay incluso un tapanco que vive hacia este gran espacio. Entonces casi era como una especie de contenedor abierto, ¿abierto a qué? A la vista del parque. Una vez que subes aquí tienes la vista de las copas de los árboles. Y después, bueno, Armando necesitaba que también abajo hiciéramos un espacio de bodega que luego se convirtió en un posible espacio para exhibir una colección de arte que él tiene. Esta era una zona de trabajo y arriba hacíamos una recámara para su hijo, una recámara que era casi como una casita y una recámara principal con una terraza hacia el parque. Armando es una persona que tiene muchas cosas, es un coleccionista no solo de arte, sino también de artesanía, de libros, de tapices, etcétera, ¿no? Y entonces, dentro de eso, pues el librero de alguna forma se vuelve casi el que estructura la propuesta. O sea, un poco lo que le planteábamos era que los libreros pudieran casi sentirse como que estaban cargando unas losas muy delgadas de concreto, que queríamos hacer con una losa de 22 centímetros de espesor, que pudiera salvar este claro de 10 metros de la casa, y después, bueno, los libreros de alguna manera darle esa estructura, esa fuerza a los muros de colindancia, ¿no? Entonces es una casa que tiene una bonita secuencia de llegada a un espacio y después descubrir la vista del parque y un poco entender que tienes este espacio abierto detrás con una oficina. Son algunas de las imágenes que le presentamos. Este proyecto se llevó, no a un nivel ejecutivo, se llevó a un nivel de anteproyecto y de pronto Armando como que tomó la decisión de ya no seguir. Pero bueno, pues creo que la planta es bonita, esto que les decía de llegar, poder como descubrir este espacio con un árbol incluso metido dentro de este espacio de doble altura, ver un patio posterior, y después subir, ¿no? O bajar y tener como siempre esta espina de estructura vertical, por aquí subir al siguiente nivel y después hacer un recorrido como en este sentido, ¿no? Fue una propuesta que nos dolió que no se construyera. Incluso esta maqueta me la llevé, me acuerdo, ya con el proyecto más avanzado me la llevé en el avión, y a partir de ahí pues nos hemos estado llevando maquetas a Lima que desgraciadamente están en diferentes lugares, porque sería bien interesante poderlas de pronto juntar y mostrar en algún espacio, ¿no? Pero bueno, mientras estábamos ahí, entre que si hacíamos o no la casa, una amiga de Armando quería hacer una casa en la playa. Los peruanos escapan de esta panza de burro, de este cielo, esos 4 meses que sale el sol, se escapan y se van a la playa. La playa está a 50 kilómetros, o digamos es parte del mismo litoral, pero a 50 kilómetros ya digamos ya no hay ciudad y entonces uno puede pues, aprovechar el clima y demás. Se van a veranear y ahí pasan del 30 de noviembre, digamos, al 15 de abril, una cosa así. Entonces, la ciudad de Lima está aquí, a 50 kilómetros está este desarrollo de La Honda, que es una pequeña bahía, como estas que ven aquí, son diferentes desarrollos. Por acá hay otro. Entonces, estos desarrollos se plantearon en los años 40 en este caso eran, me parece, 35 casas. Era una casa por familia, era una especie como de condominio de familias que vivían y disfrutaban de
de esta pequeña entrada de mar. Entonces, esta es la casa que la amiga de Armando quiere de alguna manera convertir en un edificio multifamiliar, porque lo que sucede es que estas familias que vivían en una casa, de pronto deciden que esa casa ya no les es suficiente y pueden crecer la casa y convertirla en una especie de condominio familiar. No pueden subdividirlo en condominios independientes, pero sí pueden. El caso es que esta es la preexistencia. Una casa muy bonita con un porche, con una escala realmente pues, de 2 niveles hacia el malecón que vive hacia el mar. Casi en el centro de este desarrollo. Una de las cosas que nosotros planteamos es que la pudiéramos como receder un poco del paño de las construcciones, como para poder de alguna manera disminuir el impacto de un edificio de otra escala, pensando que, bueno, el caso es que para nosotros era importante cuidar el alineamiento de la pequeña urbanización, y la manera de hacerlo fue pensar en hacer este receso, porque al final del día, originalmente esto tenía 2 niveles, nos permitían ya crecer a 5, casi todos ya lo han hecho, pero la pregunta es cómo lo haces, ¿no? Como para también preservar una especie de frente negociado, digamos, entre lo que había y lo que se está haciendo. Esta es una casa del arquitecto Boracino, que le hizo justamente a Armando Andrade, aquel cliente del que les hemos hablado, y que creo que hace una propuesta interesante porque propone un patio en medio, aunque se olvida un poco en este espacio de la vista del mar. Pero bueno, es una tipología distinta, ¿no? Bueno, ¿no? Creo que sobre todo en el proceso de este proyecto hay varias anécdotas importantes. Yo como caribeño tengo toda una cultura de playa sobre la cual es totalmente opuesta a cómo se entiende la playa en Lima. En Lima, en gran medida, la playa es una especie de evento de fin de semana. Y cuando comenzamos a trabajar el 22, la realidad es que la primera propuesta, que la van a ver ahí en la presentación, yo estuve trabajando el proyecto con Javier, no entendíamos el programa, no se tenía claro el objetivo del programa, particularmente porque para mí como caribeño la noción de la playa es un evento mucho más relajado. En gran medida para el limeño es un evento mucho más sofisticado. Entonces, no teníamos muy claro la escala del proyecto. Entonces, por otro lado, creo que es importante la imagen que muestra Javier hace un momento del proyecto de Oscar Boracino, porque si bien Oscar plantea un espacio público con unas características muy especiales a nivel arquitectónico, yo recuerdo ver esa imagen y pensar que la propuesta del 22 tenía que replantearse un espacio donde se reúne la familia, le digo espacio público de reunión de la familia, un punto de encuentro, pero un punto de encuentro que de alguna manera celebre la vista, el paisaje, y que tenga una relación con una especie de malecón que tiene el lugar, que se genera una especie de vida durante todo el día donde las familias se cruzan y se encuentran. Eso era bien importante en la propuesta, y eso es un tema que lo van a ver un poco más adelante. Digo, la primera propuesta, que es esta, nos la batearon. El terreno tiene un desnivel muy fuerte de aproximadamente 15 metros al malecón. El malecón está aquí en la parte de abajo y por acá llegan los autos. Planteábamos un escalonamiento progresivo que de alguna manera iba vinculando la sala, comedor, cocina de cada uno de los 4 departamentos, tratando como de generar de pronto un espacio siempre de vista al paisaje, un espacio franco, ¿no? Era un escalonamiento muy, muy claro. Lo que pretendíamos con eso era que cada quien tuviera una terraza aquí y como dice Irving, era algo que tenía un programa limitado, ¿no? No era suficiente para ellos querían más. Entonces, aquí hay un dato importante, esto teníamos que hacerlo en 20 semanas, con todo y diseño y construcción. Y la verdad es que nosotros no nos la creíamos, porque en México eso es imposible. Hay que explicar también por qué es el tema de las 20 semanas. Estos clubes de playa, durante estos 8 meses que está cerrado el club, es el momento de construir el proyecto. Cuando comienza el verano, o sea que todo el mundo empieza a utilizar las casas, nadie puede estar construyendo, y por consiguiente o te planteas la posibilidad de hacerlo durante 2 periodos de inviernos o lo haces todo compacto en 8 meses. Entonces,
una de las metas de este cliente era que él quería en el próximo verano estar en su casa. Que eran 20 semanas justamente. Entonces ahí ven un poquito esa propuesta. La verdad es que rápidamente nos la batearon y además nos dimos cuenta que estaba al revés. La vista estábamos viendo, ¿se acuerdan? El fraccionamiento tiene una curva, estamos en medio, estábamos viendo más hacia la montaña y menos hacia el mar, había que darle la vuelta de campana. Ese era un tema que la verdad nos dimos cuenta volviendo al sitio, pero el tema era que eso no era suficiente para ellos. Entonces, el segundo planteamiento que les hicimos, y todo esto en un periodo muy corto de tiempo, es este en donde nos recedimos del malecón, el malecón está aquí, para hacer un espacio, este espacio de familias, toda la planta baja, que es una planta libre, y después poder tener las 4 viviendas, pero en un escalonamiento tanto en este sentido como en este sentido, ¿no? Como para poder, insisto, como echar para atrás el edificio, de alguna manera hacerlo casi desaparecer. Cuando uno va caminando por el malecón, de pronto no lo ve, ¿no? Aquí se quedó atrapado. Entonces, el planteamiento es este, ¿no? De pronto, el poder tener esta piscina aquí, con la vista al mar, todo un espacio abierto, libre, con un patio, con un árbol en medio y un poco haciendo una división de programa en donde toda esta zona de aquí es la zona social y toda la parte de acá atrás es la zona de dormir. De tal manera que desde las recámaras puedes ver a través del edificio también la vista, pero esto es totalmente transparente y esto tiene otros grados de privacidad, ¿no? Es como que son algunas de las tesis que también hemos planteado en nuestros proyectos aquí en el DF, de poder tener zonas de estar, puentes y luego zonas de dormir del otro lado, ¿no? No se me acabó la batería ahora. Tiene una animación. Ah, tiene una animación. Bueno. Entonces, se fijan cómo cada uno de los departamentos de alguna manera va tomando en planta un espacio distinto, hasta el cuarto departamento incluso volverse casi nada, ¿no? En el último nivel. Y bueno, pues siempre favoreciendo las vistas hacia el mar, que, insisto, estando parados ahí es clarísimo que la diagonal es hacia allá y no hacia este lado, ¿no? Pequeño detalle. Aquí pueden ver algunas de las imágenes de esa construcción a la que íbamos periódicamente cada vez que, pues no sé, fuimos 5 o 6 veces en esas 20 semanas y de verdad que la velocidad de construcción era impresionante. El proyecto lo calculamos aquí en México y ellos no querían quitar los puntales, les daba miedo. Pues aquí estamos con la familia, en la visita de obra Irving y yo demostrándoles que aguantaba, ¿no? Incluso este volado que era al que más miedo le tenían. Tenía toda la estructura obviamente por arriba, pero estábamos buscando pues incluso pues un cierto, diría, como pequeño malabarismo estructural en el sentido de poder hacer que estas cajas se fueran recediendo, pero que las columnas casi desaparecieran también, ¿no? Hicimos un planteamiento de un patio y empezamos con el trabajo de cómo recubrir este espacio para poderle garantizar privacidad a los diferentes miembros de la familia que pasaban el día aquí, pero hacia las recámaras tratar de hacer algún tipo de filtro. Entonces de ahí viene esta idea de una celosía, que como pueden ver en Perú también nuestros vecinos habían utilizado mucho estas maderas a la intemperie, se mantienen muy bien durante el año incluso. Pensamos nos acordamos un poco del Condesa DF y de aquel trabajo que habíamos hecho con esta celosía, pero queríamos hacer algo con madera, ese es un poco del proceso de diseño. Llegamos a un punto en el que decidimos hacer algo muy sencillo, con una madera que se llama cachimbo, con unas pequeñas varitas, Los tarugos. Unos tarugos de madera, puestos en tresbolillo como para generar unos ciertos bloqueos en perspectiva, pero dejar ver en el sentido largo. También pensando mucho en el mantenimiento, dado que estas casas, vuelvo y repito, pasan 8 meses del año cerradas, se sufren mucho y entonces pensábamos que esta celosía de un tarugo de madera fuera mucho más fácil al momento de
de lijarla, de volverle a hacer sus aplicaciones de pintura que fueran muy amigables en ese sentido. Sí, incluso que no se pudiera almacenar la arena en estos tarugos, ¿no? O sea, casi como tratar de ir un poco en contra, porque a veces sí hay unas tormentas de arena también que se dan en este sitio. Entonces, digamos, aquí se ve un poco cómo al estar en Tresbolillo la celosía te empieza a generar bloqueos en perspectiva hacia arriba y hacia abajo. Por otro lado, también la posibilidad de ver a través del espacio del jardín y a través de estas cajas un poco ver el mar. En esta foto no se aprecia, pero es un hecho que puedes ver a través de. Y luego, bueno, pues diseñamos un espacio para que la familia pudiera estar durante el día, una como gran sala abierta, compartiendo un comedor con el árbol, la piscina y la vista al mar. Esa vista que, bueno, aquí se empieza a entender cómo incluso desde el jardín tienes esta es la vista a la que habíamos dirigido originalmente la casa, ¿no? Pero estando aquí la vista es hacia ese lado, que es esta otra vista, ¿no? Ahí pueden ver incluso algunas de estas influencias de lo que vimos en Cusco, ¿no? Con el trabajo de la piedra, que realmente hay que reconocer el trabajo de los picapedreros en Perú. ¿Cómo se llama este picapedrero con el que trabajamos? José Dongo. José Longo, sí. Dongo. Sí. Es un cuate que de veras es un mago de la piedra, ¿no? Con él hemos trabajado ya pues, varios proyectos, como podrán ver en los siguientes también, aprovechando las posibilidades de la piedra en Perú. Bueno, pues eso es un poco, bueno, aquí pueden ver un poco el trabajo de todos estos despieces, o sea, cosas que mandábamos, en ese momento no teníamos la oficina en Lima, entonces todo lo mandábamos los dibujos al constructor y él nos mandaba preguntas de regreso, proceso bastante organizado, la verdad. Un constructor japonés que le dijo a la señora que iba a acabar la casa a tiempo y sí la terminó, y además había apostado ahí una buena lana, ¿no? Si no lo lograba. Todo el trabajo del malecón se hace con una piedra del lugar, que no es la misma que utilizamos nosotros para los interiores, pero aquí se entiende un poco esta idea de receder la casa y al recederla empezar a dialogar con la escala de todavía esta casa que sigue en pie y que eventualmente será un pequeño edificio, pero como recordando un poco ese perfil original. Esa es una foto real, esa soy yo. Esa foto me la tomó, de hecho, Irving. ¿Cómo se llama eso? ¿El salto de qué? El salto de la rana, dices, ¿no? El día que me eché ese clavado es porque durante el proceso de pronto nos pidieron un barandal aquí, sí, para proteger que los niños no se fueran a caer al malecón 1,5 metros más abajo, ¿no? Y después de muchas discusiones convencimos al cliente de que fuera quitapón. Entonces es un barandal de herrería, pero también es banca como para disimularlo. Entonces le dije a Irving, quitémoslo para la foto, y no fue fácil, acabamos todos destruidos, sudados y demás. Le dije, voy a echar un clavado, tómame la foto. Nunca se había usado esta alberca. Me eché el clavado así, la verdad es que me aventé de tal manera que me pude haber roto la cabeza ahí. Pero no, todavía no habían salido las botellas. En fin, bueno, pues es como parte de todo este trabajo, cuando de pronto te acuerdas de estas piezas que ves no sé, esto es en Ollantaytambo, y empiezas como a tratar de jugar con estos materiales pétreos también, y nos metimos a diseñar una serie de elementos de piedra, insisto, siempre como aprovechando esa gran posibilidad que tienen los… 17 baños. 17 baños. Hay 17 baños en el proyecto. O sea, realmente son 4 departamentos y 17 baños, ¿no? Pero bueno, pues realmente son tipologías que no existen en México, porque en realidad casi todo aquí es el edificio de departamentos, bloqueando de alguna manera también la vista al mar, desafortunadamente, con otra escala. Aquí cuando menos son pequeñas casas.
Y un poco esta idea de pronto poder ver a través de la transparencia del volumen principal, un poco la vista, ¿no? Casi como bajas del auto y circulas por esta pequeña como calle, ya te vas encontrando con la vista, te va jalando hasta el malecón, tienes el recorrido a través de este patio. Bueno, pues ahí son las fotos un poco de los interiores, obviamente siempre dirigidas hacia la vista y, como les decía, tratando como de desaparecer la estructura lo más posible, aprovechando que en Lima no llueve y que al sur de Lima tampoco, y que podemos realmente darnos el lujo casi de tener un espacio interior y exterior sin una línea siquiera que divida, o sea, la cancelería está colgada de un riel en la losa, de tal manera que cuando la corres toda el espacio es continuo y no hay ningún tope, ¿no?, en el suelo. Porque hay tantas fotos aquí. Bueno, voy a brincar a los siguientes proyectos porque si no. Entonces, bueno, aquí está nuestro proyecto y ahí pueden ver cómo se ha ido transformando, ¿no? De casa, al final el perfil, el reglamento te pide un perfil en donde hay 9 metros y luego hay un 45 grados hacia atrás, lo cual provoca un escalonamiento, ¿no?, tal cual. En nuestro caso, que lo quisimos hacer como en 2 sentidos y con un receso de 5 metros para empezar a hacerlo menos evidente. ¿Quieres hablar de esta tú, Luis? Sí. No, acá ya tengo. Ok. El proyecto de la Casa San Isidro es una casa de los años 50 que el cliente tiene, vamos a decir, se encontraba abandonada la casa, y la realidad es que un poco de anécdota del proyecto es que él había comenzado a ejecutar un proyecto que habían proyectado otro grupo de arquitectos. El cliente no se sentía contento con el proceso, más que nada viendo cómo la casa se estaba cambiando en el proceso de demolición. El cliente tenía una voluntad de que preservar en gran medida la esencia de la casa. Entonces nosotros entramos al proyecto en una fase donde el proyecto se había comenzado ya una cierta obra, lo pueden ver en estas imágenes, donde se habían comenzado a demoler unos aleros, y el cliente llegó un momento y solicitó que se parara la demolición, y en algún momento se le acercaron a Javier para que les dieran una opinión. Para que les dieran una opinión. Cosa que es bien difícil, ¿no? Porque, pues, ¿qué opinas de otro arquitecto, no? Es un tema bien delicado, ¿no? Pero pues lo que le dije al cliente es que si no le gustaba estar demoliendo su casa y quería preservar la casa más en el espíritu que tenía de los 50, pues que tenía que indicarle eso al arquitecto, pero nomás no se ponían de acuerdo. Y después de que terminaron su relación, me llamó y me dijo que si tomábamos la casa de aquí en adelante. Lo primero que hicimos fue reconstruir los aleros. Sí, todos estos aleros se volvieron a reconstruir. No solo eso, lo hicimos hasta más largos, ¿no? Sí. Y bueno, en gran medida también empezamos como a estudiar las posibilidades espaciales que sí tenía la casa en su origen, y de qué manera una nueva propuesta podía reforzar esas virtudes de la casa. Entonces, un poco para que se hagan una idea de la condición en que se encontraba la casa, entonces, de alguna manera en la propuesta lo que se comienza es como a limpiar la casa de algunos elementos, de algunas superficies que iban a resultar en que la propuesta generaba un carácter espacial mucho más complejo para el proyecto. Entonces, algo que nos interesaba mucho en lo que era el proyecto era cómo de alguna manera una especie de jardín perimetral construía la experiencia tanto del interior de la casa como del exterior de la casa. Entonces, es importante entender que es un proyecto que, si yo no me equivoco, se tardó unos casi 3 años en completarse. Pasó por unas fases muy particulares, incluso en un periodo donde
quedó detenido, pero se completa el proyecto en un tiempo de unos 3 años y se convierte también como una especie de maqueta a escala real en sitio. Llegó un momento donde lo que era la propuesta original, lo van a ver en las imágenes más adelante, en gran medida no tiene que ver nada con esa idea del proyecto en taller versus lo que resulta de un proyecto que de alguna manera se empieza a cerrar en un proceso en sitio y tomando decisiones con el cliente a la vez, porque es un cliente que también entiende de arquitectura, que aporta al proceso creativo y entonces se empieza a hacer como una especie de team de trabajo, de equipo de trabajo que va ejecutando la obra y desarrollando y tomando decisiones en el proceso. Entonces, esas imágenes son imágenes muy viejas del proyecto. Entonces acá algunas imágenes ya cuando se recuperan estos aleros, ya hay toda una voluntad de generar toda una secuencia distinta de la casa de lo que era el proyecto en su estado original. Hay una serie de experiencias aprendidas, por ejemplo, en el 22, que esta piedra talamoye, que es una piedra muy artesanal y que a través del tiempo se ha mantenido de generación en generación, que sí se trabaja muy bien, pues casi como lecciones aprendidas en otros procesos de proyectos en Perú, se empiezan a traer al proceso constructivo de la obra. Maquetas que hacemos en sitio para explorar posibilidades de revestimientos de superficie. El cliente en un principio tenía una voluntad de que para él era muy importante que, dado que él trabajaba con la madera, quería que de alguna manera la madera fuera parte de lo que fuera el proyecto en su estado final. Algunas fotos, imágenes de obra. Este es el espacio. Al principio la casa en su estado original se le entraba en un eje en esta dirección. Nosotros revertimos esa idea para vestibular lo que es el acceso a la casa y en este primer espacio se genera una especie de estanque de agua que de alguna manera genera un primer espacio de encuentro, un espacio abierto de la casa. Imágenes del proceso de obra. Y un poco este es el primer espacio sobre el cual les platicaba hace un momento, el primer espacio que te recibe. Nosotros trabajamos en el proyecto una serie de detalles de interiorismo, desde mobiliario, piezas de sala, trabajo de la escalera, fue trabajo de decoración con el cliente también paralelo. Sí, bueno, y todo lo que ven aquí es su obra, ¿no? Su colección que tiene, en donde pues, una casa se va llenando y llenando y llenando eventualmente de objetos de toda naturaleza, ¿no? De pronto, pues sí, a veces como que no, se nos olvida cómo era la casa, ¿no? Antes. Creo que sobre todo hay un trabajo como de mucho detalle, o sea que a lo mejor es algo que vale la pena comentar al margen de esta casa. Pues digo, por la velocidad en la que vivimos en el DF, de pronto el poder tener el tiempo para poderte poner a diseñar muebles y otras cosas, no es posible, o cuando menos a mí en lo personal me cuesta mucho trabajo. Pero de pronto cuando estamos en Lima, pues Irving y yo tenemos, de pronto en esas semanas que yo voy para allá hay como más tiempo y nos da de pronto la pausa de poder pensar, no solo en temas de mobiliario y demás, que en este caso son más bien los muebles fijos, no los que están sueltos, eso es del cliente, ¿no? Pero sí el podernos detener a pensar en los detalles. Y creo que eso es algo que Irving sobre todo les puede hablar. Es como gran parte del trabajo que haces, ¿no? En la oficina. Sí, se ha convertido de alguna manera como una especie de costumbre y de valor agregado en el proceso que hemos desarrollado con algunos clientes, es el de llegar a una serie de detalles muy particulares. Pero siempre creo que es el resultado de una voluntad inicial de proyectar en el proceso creativo que arquitectura es mucho más allá de espacio, se termina convirtiendo también en un proceso de una serie de piezas, en este caso el mobiliario, de detalles de puerta, de detalles de escaleras muy particulares, que son en gran medida los elementos que terminan de enriquecer la experiencia del espacio. Eso, por ejemplo, esta era una escalera que en el proceso de
del primer proyecto se había comenzado a demoler. Y nosotros convencimos al cliente de que no, la escalera hay que dejarla, pero vamos a retirar un muro que de alguna manera no generaba un espacio coherente con la escalera. El muro se retira, se separa de la escalera, se echa hacia atrás, se convierte en un librero de doble altura y luego recuperamos la escalera con un vocabulario mucho más contemporáneo, vamos a decir. Temas de la luz, con una serie de lucernarios, particularmente es lo que planteaban al principio, esta nube gris que de alguna manera cancela la luz en Lima, pues buscar la forma de que la luz entre al espacio con otra particularidad, de otra forma. Un poco un antes y después de algunos de los espacios de la casa. Es un proyecto bien interesante porque el terreno mide 9 metros de frente y 3 al fondo. Es una especie de pedazo de pizza casi, ¿no? En donde quería el cliente hacer un pequeño edificio de departamentos con la particularidad de que está justo frente al mar en el malecón de Barranco. Entonces, si lo puedes ahí medio señalar. Acá. ¿Es un terrenito de cuántos metros eso tiene? Es un terreno de 124 metros cuadrados. 124 metros. Tiene 9 metros de frente, 21 de profundidad y se cierra como una especie de triángulo de 3 metros al fondo. Entonces el cliente llegó y nos dijo, ¿qué podemos hacer con esto, no? Con este saldo. Sí, es un poco el contexto donde se emplaza el proyecto. Este era el lote del cliente. Tenía una condición de casa gemela, pero este lote no tiene la particularidad que es esa condición que se cierra de manera de triángulo. Acá, un colegio, que es una donación del gobierno español a Lima, que fue muy importante en tomar decisiones de cómo se emplaza la propuesta tipológica de nosotros, porque de alguna manera nos interesaba de que el proyecto aprovechara una serie de vistas que son muy particulares de la zona, que es esta que está acá. Entonces, muchas de las propuestas existentes que se han desarrollado en esta calle generaban una condición que a nosotros no nos interesaba plantear en la propuesta, que era que el primer nivel se le otorgaba al auto. Entonces, terminaban siendo este primer nivel de la propuesta de otros proyectos en la calle, lo que terminaban desarrollando era una especie de puerta para estacionar los coches. Entonces, de alguna manera de ahí sale una propuesta inicial, que es plantearle al cliente de ponerle un elevautos al proyecto y provocar que el auto se vaya a un nivel bajo y poder darle a la ciudad un nivel mucho más urbano. Se estudia un poco proceso de la propuesta y cómo se fue armando cada una de las huellas de las tipologías de los departamentos. De este lado está el Colegio Español y de este está la otra casa gemela. Nos interesaba mucho que el patio funcionara como una especie de marco hacia el paisaje para la única habitación que tiene cada uno de los departamentos. O sea, partiendo de la premisa que al esto ser una donación y es un colegio, nos imaginamos que durante mucho tiempo va a estar como un lote que va a tener su patio y que va a ser de un solo nivel. Entonces, por consiguiente, era importante que revertir que la planta de la propuesta permitiera que aquí se escaparan una serie de vistas que van a ver un poco más adelante. Es un poco cómo se arman cada una de las tipologías de los departamentos. Toda la zona social al frente, sala, comedor y cocina, con unas terrazas aleatorias al frente de la fachada, y luego un puente escalera que conecta con la única recámara que tiene el departamento. Es un poco como queda el corte. Este es el nivel de la banqueta. Se baja a medio nivel para un primer espacio que
lo armamos como una especie de tipología que tenía la voluntad de que si alguien renta este departamento y quiere tener acá como una especie de estudio, taller, lo puede ejecutar, o simplemente el que renta dice, no, yo quiero solamente este departamento y este se puede rentar como otra especie de espacio comercial. Y en el corte, ¿sabes que me gustaría comentar este tema del cambio de nivel? De que estás en la recámara y estás un poquito arriba del nivel de sala y de pronto hay algunas ventanas en la parte de la sala que te permiten como ver a través de y ver el mar por un lado y por otro lado provocar una secuencia también como atractiva. O sea, esa circulación se vuelve un librero, pero al mismo tiempo tiene esta pequeña pendiente que te sube al dormitorio y desde ahí ya a través, como dice Irving, del colegio puedes ver el mar. Hay como una voluntad en todos estos proyectos de también apostarle un patio interior. Esto se conecta, creo que de alguna manera, con el proyecto de la onda también, ¿no? En ese sentido. Este es el espacio de la planta baja, el que podría funcionar como una pequeña galería abierta hacia la calle y que por otro lado tiene una escalera que te comunica con la vivienda como para hacer una condición de casa y trabajo, ¿no? Hablamos del tras bastidores, de cómo se Sí. presenta la municipalidad. Sí, si quieres. Bueno, el proyecto tiene el proyecto tiene una particularidad de cómo lo fuimos desarrollando, particularmente en el sentido de la permisología para lograr el objetivo de proyecto. El proyecto se presentó como una especie de vivienda unifamiliar, que en realidad la intención del cliente era meramente rentar los departamentos. La municipalidad de alguna manera no permitía que el último nivel se convirtiera en una terraza que se pudiera utilizar. Nosotros planteamos la idea de hacer luego una escalera muy elemental, muy básica, que es esta que están viendo en la imagen, que permitiera que los que viven en los departamentos puedan subir y apreciar la vista del paisaje. Este es el patio que separa los dos cuerpos. Y esto era un poco también lo que mencionaba al principio acá está el colegio, como ya, no es la mejor imagen porque es de noche, pero acá ya durante el día uno tiene la vista al paisaje. Este es el proyecto presentado para otorgación de permiso, con una serie de movidas, como por ejemplo esta mampara que luego se retiró, una serie de muros, no nos permitían que se abrieran las medianeras hacia los laterales, pero para nosotros era importante que, por ejemplo, esta terraza tuviera una vista muy, muy marcada hacia el paisaje y a la punta que termina en el Callao. Entonces, en gran medida esto fue una especie de complicidad con el cliente. El cliente quería esto, la municipalidad quería esto, hicimos lo que quería la municipalidad, entregaron el permiso y limpiamos el proyecto. ¿Qué hora tienes? Quedamos 15 minutos más y luego... Bueno, les voy a hablar un poco de este proyecto de la cuadra Mamacona. Fue un proyecto que en un principio comenzó con un lote que el cliente quería desarrollar como todo un proyecto nuevo de una cuadra para caballos. Nosotros hicimos ese proyecto, pero como muchos proyectos de los que hemos hecho en Perú, al momento se quedó en un proyecto que no se completó. Y en un día, es un cliente muy intenso, un día me llama el cliente y me dice, quiero hacer algo en la cuadra y lo quiero hacer en 45 días.
llegamos y al otro día ya estaban demoliendo y esto era dibuja y ejecutamos. Entonces, el proyecto en gran medida respeta toda una lógica del patio, de la cuadra, de una serie de espacios y de un vocabulario que de por sí ya tenía la cuadra. Y lo que planteamos es este volumen, que es una nueva zona de estar para la cuadra. La propuesta pensaba mucho en el corte, en una forma sutil de articular 3 zonas de espacio, y a su vez nos interesaba mucho otra vez el tema de la luz, pero pensando mucho sobre una luz cenital, otra vez buscando esta luz que viene sobre la quinta fachada. Y luego una serie de marcos o ventanas fijas que establecen una relación con el patio, que van a ver un poco más adelante. Entonces, paralelo a eso, se trabajaron como una serie de intervenciones puntuales, que fue el acceso de entrada. Hicimos todo un planteamiento de un revestimiento, otra vez trabajando con la piedra talamoya, que se comienza a convertir como una especie de referente en muchos de los proyectos de nosotros. Y este es el primer espacio que nos recibe al entrar a la cuadra. Este es el proyecto ya terminado, lo ejecutamos en 45 días. Y la propuesta lo que plantea es hacia el interior del patio un volumen muy neutro, vamos a decir, con un vocabulario muy simple, pero procurando revertir toda una experiencia interior mucho más contemporánea en lo que es el espacio habitable. Otra vez, de alguna manera, se fue armando como una especie de maqueta en sitio donde, con un pedazo de madera, hablábamos sobre la proporción de la ventana, de cómo se iba a articular la ventana, está el obrero, está el que trabaja el fierro, y de alguna manera ahí en sitio se iban construyendo y se iban tomando decisiones. Eso es otra mirada ya como el vocabulario existente del patio, el volumen con la intervención. Y luego trabajamos una serie de detalles muy particulares, por ejemplo, esta especie de puerta doble, al cual trabajamos con una puerta que tenía el cliente, que era una puerta cusqueña, tradicional cusqueña, pero esta puerta básicamente por el estado que se encuentra no se puede operar mucho, y lo que hacemos es como una puerta lateral que se convierte como una especie de trampa, porque en estas caballerizas hay un problema con los insectos, las moscas, que hay que como lidiar, separarles un poco los ambientes. Entonces hacemos como esta especie de umbral que nos ayuda a separar la transición del exterior al interior del volumen. Es este umbral que nos recibe, y luego ya cómo resulta siendo el interior del espacio. Otra vez la luz cenital, una zona de estar, un poco toda la lógica del cliente, de sus colecciones y sus piezas. Es un cliente que de alguna manera, hoy esto está así, en 3 semanas es otra cosa totalmente distinta. Estos espacios van mutando a través de cómo se van viviendo. Esta es otra salita que se arma en el espacio, que nos interesaba mucho como establecer un vínculo visual con una de las jaulas de caballo. Y luego, bueno, algunas imágenes de publicaciones donde ha salido el proyecto, donde se han hecho trabajos de fotografía y de moda. ¿Quieres contarle esta historia, Javier, la de tu colchón? Esta. Cuéntala tú, güey. No, esa es buena, esa historia es buena. Échatela. Es que de verdad que es un cliente bien, digo, lo queremos muchísimo, es un gran amigo, pero sí a veces es bien intenso. Entonces, un día me habla, estoy no sé dónde sea, y me dice, ¿de qué tamaño es el colchón en el que duermes tú? Porque yo le he hablado yo duermo en un tatami en el suelo, ¿no? Entonces algún día se lo platiqué y se quedó con esa idea. Y entonces al estar en la obra, de pronto tiene que decidir lo del colchón en ese instante, y casi Irving está ahí como a la espera. Es una obra que 45 días, pura intensidad.
Yo soy en la oficina de Lima una especie de one-man show. O sea, yo coordino banco, yo coordino todo. Entonces, aparece este personaje con toda su intensidad, te puede buscar a las 11 de la noche, te llama a la 1 de la mañana para que le hables de la proporción de la cama. Entonces, le dije, oye, Javier, dile algo de la cama. Y Javier le habla del tatami japonés y del futón japonés, que para terminar de complicar el asunto, no lo hay en Lima. Y desde ese momento, el señor dice, yo quiero el tatami japonés del que me habló Javier. Y yo le digo, Javier, resuelve este asunto tú. Al siguiente viaje a Lima, Javier desapareció. llego al aeropuerto Aeroméxico, futón. con un colchón doblado para registrarlo como equipaje. Así es. ¿Y cómo hiciste para que te convencer que te montaran el colchón? No, ya ni me acuerdo, güey. Pues así llegó el famoso colchón del tatami. Pero así como es, hay 40,000 anécdotas con Armando. A ver, otra vez estamos en San Isidro. Aquí pueden ver todos los parques de los que hablábamos, ¿no? Los parques de estos corazones de manzana. Hace rato Irving mencionaba cómo estos lotes se han ido convirtiendo de casas a edificios de vivienda. Pueden ver la cercanía que hay con el mar y toda esta bruma, ¿no?, que hay. Entonces, eso que ven ahí es el volumen de lo que nos solicita el cliente, que es lo que permite la municipalidad, ¿no?, que se pueda desarrollar en ese terreno. Y lo mismo, la vista hacia la calle y hacia el parque interior, que en este caso se llama el Parque Quiñones, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que ese perfil se va a completar, que eventualmente todos los edificios del parque van a tener esa altura. Eso es un proceso ya casi, diría yo, inevitable, y creemos que hay que casi como aceptarlo, ¿no? Creo que aquí hay una cosa muy particular, porque este cliente decide vivir en este proyecto, y entonces a partir de cómo quiere vivir él, pues es que tenemos que casi diseñar todos los departamentos. Partiendo un poco de la base de que hacia el parque tiene que estar la zona social y hacia la ciudad, en este caso, las recámaras. Entonces, en general en Lima, esta fachada posterior se vuelve una fachada muy dura, porque la gente no le da la importancia, no es la fachada principal, ¿no? Y en lugar de poder haber hecho a lo mejor un departamento hacia la calle y otro hacia el parque, el cliente quería definitivamente hacer un departamento por piso, ¿no? Entonces eso nos va llevando, y bueno, las siguientes reglamentaciones que son parecidas al DF de área libre y demás, te va llevando casi a un proyecto como este en H, en donde tienes las zonas principales del departamento hacia el parque, hay unas zonas de servicio en medio, y después están todas las recámaras alineadas, que además tenemos que de alguna manera lidiar con la complejidad de que ahí pueda haber 3 o 4 recámaras, dependiendo de cómo él vaya vendiendo el departamento, los departamentos, de tal manera que esa fachada posterior es una fachada que tiene que tener esa flexibilidad, ¿no?, casi, digamos, instantánea, ¿no?, de poder mutar y poder recibir una cuarta recámara o no. Entonces, hicimos un planteamiento de poder ubicar un patio entre la zona de llegada del departamento, o sea, si sales del elevador, si señalas ahí el elevador, sales del elevador y entonces ves directamente sobre la sala a través de un primer patio y ves al parque, ¿no? Un poco esta idea de poder ver a través de los espacios, que pues, también es algo que hicimos en Quiñones y en Barranco. Pero por otro lado también el poderle resolver unos temas de privacidad a la hora de que vas caminando por ese corredor hacia la zona de la sala. Eso que ven ahí, esos parteluces que está señalando Irving, tienen que ver con que el que va caminando ahí no pueda ver o ventanear a los que están viviendo en los siguientes niveles. Que todo esto es una lógica difícil, ¿no?, en la que tenemos que de pronto entender toda una cultura de cómo quieren vivir estas personas, ¿no? O sea, el proyecto de alguna manera va como tratando de resolver eso y al mismo tiempo pues, plantear ciertas cosas que nos parecen importantes, ¿no?, en esta especie como de negociación entre lo que quiere el cliente y lo que queremos nosotros, ¿no? Entonces ahí hay algunos ejercicios que estuvimos haciendo de cómo trabajar esa
esa fachada hacia la calle y hacia el parque, que ahí te volaste. Sí. Que en realidad ese render incluso está fuera de escala, ¿no? Porque no es tan alto el edificio, ¿no? Si quieres, síguete con la idea de poder, bueno, pues abrir por completo hacia la vista, en el caso de la sala. Y bueno, hacer realmente casi como un departamento pues muy de planta libre, digamos, en esta zona, ¿no? Sí, resultaron en departamentos, uno por planta, de 350 metros cuadrados, que luego pasaron por un proceso de personalización. Al final, en principio nosotros creamos una tipología base, pero luego en el proceso de ventas del proyecto se convirtió por parte del desarrollador en una especie de atractivo de personalizar los departamentos. Entonces, en gran medida, van a ver unas fotos ya del proyecto terminado que ven cómo empiezan a surgir como variaciones de cómo se viven los departamentos. Son algunas imágenes de proceso de algunas de las tipologías. Esta, en el caso, era la tipología del penthouse. Maquetas de trabajo, maquetas de estudios de temas de composición de fachada. El proyecto en obra, un proyecto duró en obra 1 año aproximadamente. Lo digo porque si algo nos ha sorprendido de Lima es el tema de los tiempos en la obra. Sin duda yo no he visto, no sé si tú has visto otro lugar que se muevan los tiempos tan rápido. No. En China a lo mejor. Sí. Ya es el proyecto terminado. La tipología base, y bueno, a pesar de que luego pasa por una personalización, todos los departamentos mantienen la idea de que el dormitorio principal, recámara principal, vive al parque y los dormitorios secundarios viven hacia la fachada que da hacia la calle, pero la fachada que da hacia la calle también tiene la particularidad que luego del nivel 2 tienen otra vista hacia otro parque. Y queda un claro muy limpio sobre lo que es la zona de sala y comedor, que planteamos una idea de tener una terraza como con una pequeña inflexión para reforzar la idea del punto más profundo de la perspectiva hacia el parque. Esta es la fachada que da hacia la calle. Y este es el patio interior que resulta de ese espacio que de alguna manera te recibe al salir del elevador, pero a su vez cuando uno se encuentra en la zona social, hay una idea de revertir la noción del parque, traerlo hacia una experiencia interior del departamento. Entonces, cuando uno está en la zona de la sala, del comedor, de este pasillo que te conecta con diferentes zonas de los departamentos, uno siempre tiene esta visual de este muro verde que te acompaña en 8 niveles de la volumetría del proyecto. Son como imágenes de proceso, pero cómo termina resultando en esa experiencia que vieron anteriormente. Otra vez esta idea de que uno puede estar en la zona social, de un lado tienes el parque y de un lado tienes este paisaje construido que es el muro verde. Si quieres, regresamos al Parque Acosta, que es donde empezamos. Ahí estamos haciendo una propuesta para el mismo amigo Andrade, que es una propuesta ahora en la punta del parque, en la punta, digamos, hacia el oriente. Si quieres pasa. Digo, recordando otra vez, ya hemos hablado de esto, ¿no? De los parques que hay en San Isidro. Hay una idea de poder, de alguna manera, estirar la normativa para poder tener departamentos que se entrelazan un poco con como esta idea de la Unité de Le Corbusier. Es un proyecto muy pequeño el que estamos proponiendo aquí, o sea, en realidad es un edificio de 4 pisos. Pero la idea del corte, que incluso la hemos de alguna manera desarrollado en algunos proyectos de la Condesa, en este caso Ámsterdam,
como de poder tener espacios en doble altura para las zonas sociales y después comprimir las zonas de dormir y poder de alguna manera como asignar una cualidad en corte para las zonas que más pensamos que tienen esa necesidad, y básicamente la zona de estar, la zona social, ¿no? Esa es la vista hacia el parque. En este caso es un parque que tiene calle adentro, o sea, no es un parque como en el proyecto anterior, y ese es el lote en el que nos toca trabajar. Pueden ver todo el perfil, regrésate tantito, todo el perfil de lo que se está construyendo ya en Lima, ¿no? De otra altura allí detrás. Entonces, estos diagramas un poco lo que tratan de hacer es mostrar cómo están resueltos los departamentos. En este caso hay 3 patios, como pueden ver en esta planta, uno al frente, uno en medio y uno atrás, y hay un espacio otra vez como de conexión, que es ese corredor, dejando toda la zona de dormir y digamos más íntima de la vivienda hacia el fondo, pero viviendo hacia un patio, y la zona de la sala, comedor, cocina hacia la calle, pero otra vez de un patio. Entonces, son una serie de tipologías que se van entrelazando. Estamos haciendo un patio hundido, un nivel debajo de nivel de banqueta para poderle lograr sobre todo estirar la condición de altura en las zonas de estar, que pueden ver que tiene altura y media en esas zonas. Entonces, creo que aquí en estos siguientes diagramas se va a entender cómo se van como organizando las diferentes unidades. Al cliente le ha costado trabajo explicarle este proyecto a sus posibles compradores, entonces se queja de que no ha logrado todavía venderlos, pero le insistimos en que lo tiene que construir primero y después venderlo, ¿no? A ver si lo convencemos. Pero bueno, pueden ver todo este planteamiento como de corte, que incluso en el proyecto de Galileo que está en la sala Benlliure, hay una serie de conexiones entre ese proyecto y este, que los empezamos a trabajar casi en paralelo, tratando como de estirar el reglamento, lo que les platicaba cuando fuimos a Veracruz 60, la idea de que puedas cualificar la sección en la zona de la sala comedor y después comprimir la sección en la parte de las recámaras y sin perder área habitable o sin perder metros, poderle dar una cierta cualidad al corte, ¿no? Y un recorrido a la vivienda. Un terreno además con una forma desgraciadamente irregular, entonces bueno, está la rampa que baja a un segundo sótano y eventualmente hasta nos pidieron bajar a un tercer sótano para 6 viviendas. Y el planteamiento de los patios en el centro, los patios hacia la calle. Y un poco cómo se entrelazan las viviendas. Pueden ver cómo la vivienda en azul de pronto pasa como por debajo o por arriba en el caso de la vivienda en color lila o en color más como azul oscuro, ¿no? La vivienda amarilla, o sea, están entrelazadas. En la misma planta están pasando 4 viviendas que tienen diferentes niveles de sección. Por eso que no lo puedo explicar, ¿no? Por eso es que no lo puede explicar ni él ni yo. Luego parte del trabajo de la volumetría que estamos haciendo, como de mantener 3 niveles hacia la calle, o una lectura pues más como de un primer nivel de construcción, que es lo que tiene todavía el parque, y un segundo nivel recedido, ¿no? Estos son estudios. Y el interior de las viviendas con este juego de medios niveles, en donde tienes el comedor en la parte de abajo, subes medio nivel y está la sala hacia el parque, pero el comedor en la parte de atrás de esta foto estaría viviendo hacia un patio interior. Es un proceso. ¿Cuánto tiempo llevamos en este diseño, Vivian? Como Digo, a diferencia de 2 años y medio, una cosa así. O sea, de pronto nos tardamos más en diseñar para un cliente en particular que en construir un edificio completo, ¿no? Sí, sí. De 2 años y medio. Ahí está, es el mismo proyecto, nada más ahora lo ven sin la fachada y se puede como entender un poco la sección que tiene, ¿no?
Ese es un corte justamente por la escalera general del edificio y los diferentes niveles de vinculación entre los medios niveles hacia la calle. Si no era con esa maqueta, ningún consultor la entendía. Coméntalo. Así que esta maqueta, nosotros habíamos hecho ya varias maquetas de estudio, incluso axonométricos, para entender cómo se ensamblaban los departamentos, pero la maqueta llega en gran medida forzada porque el cliente no entendía la lógica espacial de los departamentos, y para los consultores también era importante poder entender cómo se armaban las unidades, porque en realidad los primeros planos que recibimos del eléctrico, del sanitario, ellos entendían el proyecto en otra dirección totalmente opuesta a lo que era la propuesta. Y esta maqueta llega como para que ellos pudieran entender de manera muy clara cómo se armaba toda la volumetría del proyecto. Digo, este es un poco tratar de ir en contra de la lógica de hacer 2 departamentos por piso. En 3 pisos son 6 departamentos, aquí igual tenemos 6, pero están puestos de una manera que llegas a tener toda esta secuencia de recorridos, que puedes llegar a tener un nivel y medio en la zona social, que además tienes la posibilidad de tener 3 patios en las viviendas que están en la planta baja, etcétera, ¿no? Es una maqueta que hicimos en escala 1:50 aquí en la oficina, y otra vez no me la llevé en el mismo viaje del futón, pero es para el mismo cliente, de hecho. El conjunto Cóndores es un proyecto de 4 casas de campo. Es un proyecto que de alguna manera fue como que nos motivó a hacer la incursión con la oficina en Lima. Teníamos esta idea de que si se armaba una oficina en Lima, pues con la presencia local surgirían otros proyectos. Entonces es un proyecto que también se estiró mucho en el tiempo, desde el momento de trabajarlo en el taller y su ejecución. Actualmente se están terminando 2 de las casas, de 4 casas en total. Entonces el cliente tenía este terreno que tenía toda una particularidad de una serie de terracerías con un trabajo de piedra muy elaborado, y en gran medida se convierte como una de las premisas de conceptualizar el proyecto. Entonces nos interesaba mucho que la propuesta de las casas se generara como una especie de mímesis con el paisaje del lugar. Entonces la piedra se convierte en un referente de cómo se construye la casa y cómo se arma la tectónica de cada una de estas casas. Acá ven algunas maquetas de estudio de cada una de las casas. Luego el proyecto en conjunto, solo se han ejecutado estas dos casas al momento. Existe la posibilidad que pronto se haga esta tercera casa de acá. Un poco algunas imágenes de proceso. En gran medida las casas buscaban como tener una serie de elementos que estructuraban cada una de estos cuerpos, y a su vez se convertían como una especie de umbrales que en cada uno de los recorridos de la secuencia de la casa, y se conectaba a su vez con la vista hacia la andenería y la vista hacia un paisaje que actualmente no existe, pero que es parte de cómo se emplazan muchas de estas casas en estos conjuntos de casas de campo. Algunas imágenes de proceso. Y un poco para que entiendan el paisaje inmediato de las casas. El lugar, como pueden ver, estos son piedras que se sacaron en el proceso de la cimentación, y mucha de esta piedra, que es una piedra que tiene una cualidad, vamos a decir, granítica, es la que utilizamos para hacer todo el revestimiento de los muros. O sea, la misma piedra del lugar se convierte en una materia prima fundamental para el trabajo final de acabado del proyecto.
esta piedra se la llevan a un lugar donde la trabajan y luego la traen un poco más domesticada a la obra para poder trabajar el revestimiento de los muros. Un poco algunas imágenes del proyecto ya en obra con este trabajo del revestimiento de la piedra. Otra vez, de esas anécdotas de la experiencia en Lima, ya es como la tercera o cuarta vez que trabajamos con el mismo maestro picapedrero, que es el que hace, que, como digo yo, hace que provoca que estas piedras hablan al final. Estas fotos son bastante recientes, son de hace como 3 semanas. Son dos casas con intereses de programa totalmente distintos. Acá la voluntad es una casa mucho más que se vive a un solo nivel. Cuando uno cruza este punto, te recibe un patio interior que lo van a ver en una planta un poco más adelante. Y un poco la intención es que la casa se convierta en una especie de recibidor para utilizar este nivel superior como una terraza y que a su vez conecta con todo este sistema de andenerías que existe en el contexto. Un poco lo que mencionaba al principio, la relación del corte, de la propuesta, donde hay toda una relación de entradas de luz, de ventilación, muy marcadas en esta dirección. Ya en la otra dirección lo que predomina es la superficie dura, el muro, que de alguna manera va construyendo cada uno de los espacios. Y bueno, un poco una especie de resumen de lo que han sido estos últimos 4 años en Lima. Aquí hay una lista como de 68 proyectos sobre los cuales hemos trabajado, de los cuales se han concretado una cuarta parte de ellos. Son proyectos de diferentes escalas. Hay otra escala que no sé cómo llamarla, pero es una escala que en realidad en Lima hacemos todo, así que vemos todo tipo de escala de proyectos. Y siempre vemos el potencial de cualquier proyecto se puede convertir en un detonador de un proyecto mucho más grande, mucho más complejo. Pues a lo mejor esos son los proyectos que pues como que le dan de comer a la oficina a veces, o son las apuestas que nos mantienen allá, ¿no? Como en todo, pues nos hemos dado de topes varias veces. Y sí, ahora que hiciste esta lista, pues es impresionante, porque pues al final pues podrías decir que es un proyecto al mes. Sí. ¿No? Si son 60 meses, hasta un poquito más. De los cuales, obviamente, pues hay proyectos construidos, hay proyectos que se quedaron en una propuesta, hay concursos que pudimos haber ganado o perdido. Hay proyectos que comenzaron y el cliente desapareció sin motivo ninguno. Sí, nos han pasado unas cosas increíbles. Creo que era como un 15 de diciembre. Sí. No sé si el primero o el segundo año que estábamos allá. No, el primero. El primero. El primer año. Al final del primer año. A los 2 meses. Sí, a los 2 meses que estábamos allá me habla Irving, me dice, hoy llegó a la oficina un tipo que quiere que levantemos una torre en el malecón con vista al mar, en un terreno que era casi como cabeza de manzana. Y no solo eso, nos va a depositar, creo que la semana que entra, no sé. No. Fui a la reunión y pagó. En la primera reunión nos pagó un anticipo como de $6,000, ¿no? Sí. Y la verdad es que no lo podíamos creer, habíamos abierto la puerta 2 meses antes, una cosa así. ¿Y este cuate cómo llegó? ¿Porque vio la página web? No, por Ana María. Por Ana María, otra recomendación.
El caso es que le hicimos un anteproyecto con ese dinero, nos pusimos realmente emocionados a trabajarlo. Un día nos dijo, los quiero invitar a comer, y le dijimos, bueno, estaría bueno también invitarte a México para que vengas a ver lo que hacemos, porque Irving, que es el más pesimista de los dos, siempre dice que algo va a salir mal. Y entonces me dijo, yo creo que este cuate realmente no sabe por qué nos contrató a nosotros y algo me huele mal, estaría bien enseñarle lo que hacemos en México también, como para que agarre confianza, ¿no? Entonces ahí nos fuimos a comer con él, le dijimos, hay que planear el viaje a México el año que entra, no sé qué, sí y tal, y de pronto desapareció. Nunca más volvimos a saber de él. De hecho, es como la broma, a veces me habla y me dice, ¿qué crees? Apareció Bayo. Pero no es real, nunca ha aparecido. Así como ese caso hemos tenido No, otros. tenemos Sí. la señora de la Casa de la Joya. Es un poco difícil porque la verdad es que, como ustedes han visto en esta presentación, hemos hecho principalmente mucho trabajo para clientes, para personas que quieren algo, ¿no? O algún capricho personal o no sé, un edificio para renta de departamentos o... No hemos tenido todavía, no, de lavado de dinero no hemos tenido. No hemos tenido realmente posibilidades de hacer otro tipo de proyectos, aunque hemos tratado. Ahora con las oficinas. ¿Con qué? Con las oficinas. Bueno, ahora recién terminamos una oficina, pero me refiero como a búsqueda de proyectos culturales o de otro tipo de concursos. En realidad también están muy limitados y entonces pues un poco lo que hacemos es como aguantar, yo diría como de pronto estas intensidades de los clientes, ¿no? Como para poder mantenernos. El que te quieran invitar a algo y ya estás casi tratando de realmente hacerle hasta un pequeño anteproyecto, que ya hemos aprendido a no hacer eso. Ahí está la lista que lo demuestra. Como para podernos ganar una posibilidad de otro trabajo más, ¿no? Eso a lo mejor valdría la pena que lo platiques un poco, como para... Yo pienso mucho en estos primeros 4 años de Lima como los primeros años de lo que hacíamos aquí en México y cómo era difícil hacer subsistir a la oficina, tener los proyectos que realmente nos dieran de comer y que pudiéramos como mantener la estructura. No sé si vale la pena que comentes un poco eso. Sí, bueno, yo tengo que reconocer que Javier tiene una magia para convencerme a mí de ciertas cosas, como la primera de llegar a Lima. Que también Juan, que está acá sentado, tiene cierto nivel de complicidad porque una ocasión, compartiendo unos tacos de canasta, me dijo que era el momento adecuado de yo ir a Lima y ahí fui yo con 2 maletas y una bicicleta, sin saber dónde iba a ser la oficina, dónde yo iba a vivir. Y yo decía, otra vez yo en esta onda, o sea, una especie de nomadismo que hago esa anécdota porque uno tiene sus momentos de... Ahora en este momento de la presentación compartimos 6 proyectos, pero hay unos momentos donde uno dice, de verdad esto hace sentido, las cosas en ocasiones no funcionan bien, yo digo, me voy al Caribe debajo de una palma con coco y estoy tranquilo, pero... Es curioso, esta lista la organicé hoy con los muchachos de la oficina en Lima y al final es un resultado que genera mucha satisfacción. Tanto los proyectos que se han podido cerrar como los proyectos pues, que se han quedado sobre la mesa. Otras experiencias que hemos tenido con otra escala, en la escala del detalle íntimo por una serie de clientes que nos han permitido llegar a una serie de proyectos que, aunque son proyectos pequeños, pero son proyectos que, como dice Javier, dan de comer a la oficina y a su vez se convierten en una forma de uno entender el lugar, porque uno está llegando a una cultura donde las cosas funcionan distintas, los métodos constructivos son distintos, el acercamiento a los obreros es distinto, el acercamiento incluso al propio cliente es distinto. Entonces, yo diría que toda semana en la oficina hay un aprendizaje. Yo recuerdo un proyecto como el de Quiñones nos generó muchos problemas que lo armamos pensando en que estaban haciendo un proyecto en México y habían temas de vocabulario que no entraban dentro de la lógica de
pues, de los métodos constructivos de Perú. Entonces, todo ese proceso al final nos pule a nosotros, pule la lógica de la oficina y nos lleva a que yo, le he comentado a Javier en los últimos meses, siento que la oficina cierra este año pues, con cierta solidez y con un nivel de organización y de proyectos que es lo que al final genera satisfacción. No sé si quieren hacer alguna... Adelante. El despacho Javier Sánchez en México funciona, que ustedes buscan los proyectos, ustedes los financian. ¿Por qué si ya vieron que ese sistema funciona realmente aquí, no intentar ustedes autofinanciar sus proyectos en Lima? Bueno, aquí hacemos las dos cosas. O sea, no todos los proyectos son así, ¿no? Probablemente, pues no sé si podría yo decir que la mitad de los proyectos sí son inmobiliarios, aunque no sean para nosotros, sino para otros clientes. Y la otra mitad podrían llegar a ser encargos, aunque no sean tan parecidos en programa, ¿no? Sí llegamos con esa idea y de hecho hicimos un viaje que Juan fue Álvaro, fue Santiago. Hicimos un viaje como de investigación en el que dijimos, ¿cómo hacemos para abrir casi ahora sí con una sucursal completa de JSA allá, que pudiera también hacer proyectos inmobiliarios y demás? Y nos dimos cuenta que no estábamos listos para esa aventura, que estaba difícil poder operar lo que hacíamos aquí y al mismo tiempo pensar en hacer algo a 5 horas de distancia en un avión, ¿no? Y como que pensamos que a lo mejor eso podría llegar después y que lo que ahorita teníamos que hacer sobre todo era tratar como de consolidarnos un poco, como para incluso poder tener una visión más amplia y de pronto poder llegar con otra escala de proyectos, incluso a proponerle algunos proyectos como hace unos meses nos fuimos a ver si podíamos hacer algunos proyectos de movilidad y entonces estamos tratando de investigar lo suficiente como para llegar con los municipios en Lima y decirles qué tal si les proponemos algo como esto, ¿no? Y abrirnos otro tipo de puertas. Entonces más bien lo estamos viendo un poco en ese sentido de sí mantenernos en esta, digamos, trinchera de la arquitectura, aunque Irving dice, y tiene razón, que él hace de todo, pues sí es cierto, o sea, él no solo es arquitecto allá, también es constructor. En algunos de los proyectos grandes obviamente no, pero en todos estos proyectos pequeños que él mencionaba que mantienen a flote la oficina, pues él tiene que hacer de contratista también, ¿no? Entonces ha sido más ese trabajo ahorita como de tratar de subsistir primero y como bien lo mencionas, pues de pronto llegar a 4 años de distancia y decir, bueno, hemos construido esto otro está en proceso y un poco tener esa claridad de que la oficina iba funcionando, ¿no? Y de veras cuando yo me pongo a pensar hace, pues sí, probablemente, no sé, 15 años, que cuando estábamos en ese mismo momento con JSA aquí, pues sufríamos de los mismos males de los que habla Irving, ¿no? Entonces es un poco esa apuesta en el tiempo. Y una pregunta, así como me imagino varios de nosotros en algún momento en el futuro queremos poner algún despacho, ¿cuál es la mejor manera de darse a conocer cuando somos desconocidos en un principio? Nos pasa ya, ¿no? Totalmente desconocidos. Sí, uno pensaría que la imagen de JSA en México se puede así como llevar de manera de paracaídas a Lima y no necesariamente. Es una cultura que tiene en los últimos años se ha armado todo un grupo de arquitectos que tienen una presencia muy marcada. Creo que en gran medida, no sé si Javier está de acuerdo con lo que voy a comentar, pero nosotros nos hemos mantenido como una especie de anonimato. No estamos muy inmersos en las lógicas del mundo de los arquitectos. Entonces, yo manejo una idea de que eso, en gran medida, para una serie de clientes que ya como que hemos empezado a tener como que son clientes repetitivos, que es un tema importante en un despacho. Ese anonimato
no, como que nos ven como que nos sacan del otro grupo colectivo. Entonces eso nos ha permitido repetir y repetir con ciertos clientes y eso es como una especie de valor agregado. No sé cómo tú lo... Sí, yo creo que es cierto, o sea, no hacemos un esfuerzo por... tratamos de hacer un esfuerzo por conectarnos con la academia, por ejemplo, eso sí, Sí. pero luego nos dimos cuenta que no lo íbamos a lograr porque la lógica de poder revalidar el título de arquitecto de Irving en Perú es muy compleja y sin eso no nos iban a contratar. Entonces casi le ofrecieron, pues vente a dar clases ahí de grapa y la verdad es que ya con todo lo que haces era imposible, ¿no? Como que dijimos, bueno, ni modo, eso nos tendrá que venir después. Pero ahorita hay una especie como de asociación de arquitectos que pues, pensamos que no tenemos por qué a lo mejor pertenecer, es como un grupo, ese grupo del que habla Irving. Y creo que está bien de pronto pensar que uno pues va haciendo su camino, ¿no? Y tus clientes, si les quedas bien, si logras algo bueno para ti, para ellos, igual y te recomiendan, ¿no? Y esa es un poco la lógica que te propondría, ¿no? Muchas veces por el despacho ha apostado muchas veces por generar espacios públicos, como en los de la colonia UNESCO. Y aquí optan más, bueno, están más inmersos en el interiorismo. ¿Cómo es esa diferencia de relación y de tema, de cambio de vínculo general? Mira, en el caso del proyecto de Barranco, digo, es un mini proyecto, entonces ya de por sí exprimirle más, pero sí hay una voluntad, si no de generar un espacio público, sí de que la planta baja esté activa y que no sea un estacionamiento, ¿no? En el caso del edificio de Quiñones, pues difícilmente lo íbamos a lograr porque el cliente tenía muy claro lo que tenía, lo que quería. Y ahí un poco lo que te quiero decir es que si uno no es el desarrollador, a veces es difícil incidir a ese nivel en estos proyectos. La gente tiene miedo, desconfía de ese tipo de ideas y en proyectos tan pequeños es muy difícil convencerlos de que eso vale la pena, ¿no? En el caso de Quiñones, por ejemplo, planteábamos que el edificio se abriera hacia el parque en la planta baja, pero eso implicaba casi perder una parte, ¿no? del área rentable y el cliente... Eso creo que no se ha hecho nunca, cuando menos en estos últimos años de desarrollo inmobiliario en Lima. Entonces, para poder llegar a hacer eso, tenemos que a lo mejor esperar un poco para poder tener, si no al cliente idóneo, que podría ser, que sí creo que también lo hay, pues a lo mejor lo que por ahí me preguntaron, en donde nos pudiéramos aventar a hacer una propuesta nuestra y poder decir, a mí no me importa eso porque yo estoy haciendo otra cosa y qué es lo que hacemos aquí en México, ¿no? O sea, sí es un hecho que el no ser tu propio cliente te limita, ¿no? En ese sentido. Y nos hace, pues sí, tener que comernos ciertas cosas que no nos gustan, ¿no? Y en cuanto al diseño, Lo del interiorismo, a lo mejor en las fotos, sobre todo en el caso de los proyectos que están, pues, digamos, de este amigo coleccionista, pues eso le gana casi a la arquitectura en las fotos, ¿no? Pero no es que nosotros estemos haciendo ese trabajo, lo que nosotros hemos podido hacer es de pronto tomar algunos encargos te voy a dar 3 ejemplos. Un día le encargan una terraza para poner un horno serrano que le llaman para hacer asados, y eso se convierte en un proyecto de, no sé, otra vez 45, 50 días. Sí. O de pronto le encargan el interiorismo de un departamento en donde el cliente lo primero que quiere y lo único que quiere según él es mover una ventana. De verdad. Y a partir y luego él mismo se burla de él y de nosotros, porque a partir de mover esa ventana le hemos hecho todo el interior del departamento, pero no porque sea una estrategia, sino que te vas dando cuenta que en realidad hay algo más de fondo que quiere hacer el cliente, ¿no? Y esos proyectos pues son los que tienes que tomar, los que te mantienen con la oficina en vida y que por otro lado te acercan también a una escala que creo que es interesante ver y que, insisto, yo aquí en nuestra oficina es muy difícil que la veamos. O sea, no podemos ya, de hecho, pocos de esos proyectos pueden realmente ser atendidos por nosotros en ese sentido, ¿no? Como que te tienes que adaptar, a lo mejor es... Sí,
ha sido también un poco una estrategia de no subestimar la posibilidad de ver un proyecto, porque me han llegado proyectos como de hacer una puerta. Y voy con toda mi voluntad a hacer la puerta y la puerta se convierte en otra cosa y en otra cosa. Y de ahí sale que el cliente al año quiere hacer algo más significativo. Entonces creo que también el trabajo directo con el cliente, la atención muy personalizada, la idea esta de verlo, de estar ahí en un trato muy directo en el proceso, que por más pequeño que uno piense que es esa encomienda, al final no se puede subestimar que se puede convertir en un detonador, y así ha pasado con varios proyectos. Y son los proyectos chicos que te traen luego algo más grande, ¿no? Que también en alguna de las sesiones se los decía. O sea, no subestimen la escala del proyecto siempre y cuando el cliente quiera hacer algo. Creo que eso es lo importante, que quiera hacer algo que ustedes compartan con él, ¿no? Por ejemplo, en México, supongo que, o sea, tu participación ya es a un grado menor. Entonces, teniendo ya una oficina en otro lado, todos estos ideales del despacho, ¿cómo los mantienes en otro país, no? Porque supongo que ya participa más Irving en ellos que tú. Entonces, ¿cómo mantienes estos ideales y mensajes que quieres dar con tu despacho allá para que no se vuelva solo como una especie de prestar nombre a un despacho de arquitectos que hace algo pues no tan similar a los ideales que ya tenías tú en un principio? Bien, yo creo, claro, tú puedes. O sea, a mí me parece que hay una congruencia total entre lo que Irving piensa y lo que pienso yo, o sea, para empezar. Y decía yo al principio que era mi amigo, pero obviamente no solo eso, es un arquitecto al que admiro y creo que tiene muchísimas cualidades que incluso yo estoy lejos de tener, ¿no? En ese sentido creo que nos complementamos bien. Estamos buscando esos proyectos, pero sabemos que eso es algo que toma tiempo, ¿no? Yo les hablaba de Teodoro Krom, este arquitecto que de pronto nos encontramos. Se hizo 5 o 6 proyectos en Lima que son unas joyas, de verdad. Y que a lo mejor no tocan los temas de espacio público y de otras cosas, pero tocan el tema de la vivienda de una manera tan fuerte que creo que es ya de por sí una lección, ¿no? Todos los proyectos que presentamos, en el caso de Desde la Onda, diría yo, o Barranco, este proyecto de Parque Acosta, el de esta complejidad que tiene el corte, hablan con los proyectos que hacemos en el DF. Si no hablan de pronto el poder generar un espacio al interior como comunitario, como lo hemos hecho en otros proyectos aquí, porque a lo mejor la escala no lo ha permitido, sí están en una exploración fuerte con el tema de la sección. Y no sé, me parece que ahí es donde nos conectamos sobre todo, ¿no? Sí, también de mi parte hay una experiencia previa en México de 5 años que de alguna manera te va construyendo una especie de filosofía y de pensamiento común. Paralelo a eso se suma en que la Oficina de México es un equipo donde pues, hay personas que pasan X tiempo y hay otro equipo que es un equipo fundamental de la oficina. Entonces hay una especie de diálogo constante y yo me atrevería a decir que en los proyectos de Lima hay una línea de pensamiento de la oficina, de filosofía de la oficina que los amarra. Que de momento uno ve a proyectos como la Casa San Isidro y ve que hay un trabajo de interiorismo que es un tema ahí que es muy particular, porque es muy particular de un cliente. A mí, al contrario, eso me expone a mí como profesional a unas experiencias que no tenía, que entonces, sí, en gran medida, en la Casa San Isidro te podría decir sin ningún problema que sentía cierto grado de intimidación en el proceso, pero hoy por hoy hay un proyecto como PC 299, que no está acá, que no lo presentamos, que es un proyecto sobre el cual esa experiencia previa de la Casa San Isidro me desarrolla
vamos a decir, unas habilidades, unas experiencias, me permite llevar unas experiencias previas a otro proyecto. Y si uno también empieza a identificar condiciones que se separan un poco de filosofías previas de JSA, vamos a llamar, pues bienvenidas sean también, porque tiene que haber un proceso de enriquecer y pensar que hay mutación también, no pensar en que un proceso creativo siempre se tiene que quedar en una lógica específica. Pues es una coyuntura en la vida. Entonces, de pronto te toca estar en un sitio y yo te diría que, no sé, yo a Perú he ido en estos 4 años, no sé ni cuántas veces, muchísimas. Y a veces sí tengo esta sensación como de que yo pertenezco a ese lugar pues ya por estos años de ir, ¿no? Hay una similitud, además que sí hay diferencias y demás, pero entre Lima y Ciudad de México que yo no me he encontrado incluso en otras ciudades de este país, que me hacen pensar que parte de lo que hacemos aquí puede extrapolarse y empezarse a investigar en otro sitio, ¿no? No hemos podido todavía trabajar con alguna preexistencia, que es algo del trabajo que hemos hecho aquí en México muchas veces, que es algo que nos interesa mucho y que es algo que además vemos que no está sucediendo de una manera adecuada en Perú. Llegan y demuelen, sustituyen, modifican la escala, obviamente dirigidos por una intención totalmente inmobiliaria, y de pronto hay casas que nosotros sabemos que nos gustaría poder trabajar en ellas y poder a lo mejor agregar incluso algo de densidad como para darle viabilidad en una época, digamos, de otra escala ya de ciudad, ¿no? Entonces, eso yo cuando menos no me lo he encontrado en otro sitio. Esa es a lo mejor la razón de por qué Lima, ¿no? Bueno, también hay un aspecto que es de aventura también. Una serie de visitas a ver la obra del 22. Llegas a una ciudad que te diviertes, te la pasas bien, hay cosas que te gustan, la gastronomía en Lima es increíble, comes espectacular. Entonces, también hay toda una informalidad que tiene su valor en el proceso. Nosotros a veces tomando una cerveza, pues planteaba una posibilidad de... Sí. Yo vengo y monto una oficina y vamos a ver qué pasa, y si funciona bien y si no también. Que era un poco lo que mencioné muy al principio, hay todo un aspecto de aventura, de riesgo. Yo también estaba buscando pues un crecimiento a nivel de lógica profesional y ya había pasado un tiempo en el DF y dije, bueno, pues tengo un perfil así medio nómada y bueno, digo, me lanzo y ahí va. Y son semanas además que se disfrutan mucho allá porque realmente es otra velocidad. Esta ciudad a mí me consume de una manera, pues a todos, ¿no? Y de pronto llegar allá y estar como en otra velocidad, sí te permite como tomar distancia del DF, como meterte en cosas que a lo mejor no habría manera de ver acá. Y eso es algo que a mí me da muchísimo, ¿no? Entonces eso también como que te alimenta la necesidad de regresar. Pues bueno, pues muchas gracias. Bueno, gracias.